Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Nos encontramos aquí en el santuario, que se encuentra ubicado en el cerro norte de los cerros sagrados de Suba. Estamos al norte de la ciudad de Bogotá. Esto es nuestro resguardo. Estas son las tierras que hemos habitado siempre. Quien nos habla es Jason Triviño Caviativa, gobernador del Cabildo Indígena Muisca de Suba en la ciudad de Bogotá. Desde el 2022, este joven líder indígena ha fungido como la principal autoridad de esta comunidad, conformada por más de 13.000 habitantes, que históricamente, a pesar de procesos de violencia económica y política, ha resistido al avance de la ciudad para preservar así su cultura, territorio y tradiciones ancestrales. Hoy nos reunimos con él en este cerro sagrado para conocer más sobre la historia de defensa de este territorio indígena. Nos encontramos aquí en este sitio sagrado donde pues están nuestros templos, y en estos templos es donde desarrollamos actividades rituales, espirituales, culturales, territoriales, políticas, y pues donde estamos pues tenemos varias plantas medicinales como el tabaco, el tijiquí, que es el mal llamado borrachero. Tenemos diferentes plantas como el fique, el chusque, tenemos los cartuchos, los papayuelos. Esto es una aula viva donde replicamos también varias plantas que se pueden llevar a las quebradas, a los sitios sagrados, para que hagan caminos polinizadores. Aquí hay animales que se van en vía de extinción, por ejemplo, el comprapan es un pajarito que hace así. Se escucha por ahí, y ese es el silbido de la guardia. Para saber dónde está la guardia, ellos hacen, y por ahí uno contesta, entonces uno sabe que es allá, ¿sí? Tenemos la tingua pico amarillo y la tingua bogotana, están en especie de extinción. Tenemos el cardenal, ¿sí? La monjita bogotana. Está aquí el quincha o el colibrí, ¿sí? Aquí se ven mucho de esas de cola larga que tiene dos plumitas así largotas y usted las ve por todos lados así más bonitos, muy bonitos. Tenemos aquí también el cucarachero. Ellos aquí anidan y después van a los humedales a hacer, digamos, como la familia. ¿Sí? Anidan acá y se van después con el pajarito para allá. Y pues aquí hay harta madre agua. Todas las madreaguas que se encuentran en Suba nos llaman a nosotros o a la guardia que las recojamos porque las matan. Entonces son serpientes que están haciendo alguna obra, una excavación, y encuentran en algún punto una vena de agua y empiezan a salir esas serpienticas y nos toca traerlas para acá porque las van a concretar. Y aquí es donde están pues todas esas especies. Y el santuario no es solo un refugio para la supervivencia de todas estas especies endémicas. También es un espacio de enraizamiento y pervivencia para el pueblo muisca. Para mí este es un espacio autónomo. Es un espacio que nos permite por lo menos sentirnos seguros, tranquilos. Y como su merced se ha dado cuenta, pues rodeados de la madre tierra, de la naturaleza. Entonces el santuario es fundamental. Digamos, ha sido el eje que ha permitido otra forma y otro ritmo de lucha en la comunidad. Otra forma de entender y comprender lo muisca. Pues porque en el concreto y en la ciudad pues no hay garantías, no hay nada. Pero aunque el santuario es un remanso de tranquilidad tanto para la comunidad como para la flora y fauna endémicas de Suba, este sitio sagrado podría desaparecer. Mi nombre es Juan Diego Beltrán y estás escuchando Cerro Santuario, el oasis entre el concreto. Un documental producido por Pensamiento Espiral con el apoyo de Cultural Survival. Todos los sábados a las 9 de la mañana, los niños y adolescentes de la comunidad muisca de Suba se reúnen en el Cerro Santuario para asistir al semillero de guardia. En este espacio intergeneracional, infancias y adolescencias muiscas se reúnen con sus mayores para aprender sobre su cultura, lengua y para formarse en la importancia de defender su territorio. Hoy tenemos la oportunidad de acompañar este espacio.
Bienvenidos a este jueguito sagrado, a este lugar de vientre materno de nuestra madre, tierra. Entonces nos vamos a levantar un momentico. Nos vamos a acompañar con nuestras palmas, a ver, también es música. A ver, todos, ata bossa, ata bossa, ata bossa. Al visitar el Cabildo y ver la gran cantidad de espacios culturales y comunitarios que devienen de él, se percibe una gran sensación de unidad y fortaleza. No obstante, el estado de integración que hoy vemos al interior de esta comunidad tiene detrás de sí una larga y poco conocida historia de resistencia. El pueblo muisca actual remonta sus orígenes a la antigua Confederación Muisca, civilización que floreció entre los años 600 y 1600 después de Cristo en los territorios hoy denominados como el Altiplano Cundiboyacense, centro de Colombia. De acuerdo con la documentación historiográfica recopilada por cronistas como Fray Pedro Simón, fue una sociedad particularmente vinculada al agua y a su cuidado, puesto que desde su cosmovisión atribuían el origen de la humanidad a la laguna de Iguaque en el actual departamento de Boyacá y a una misma madre del agua a la que llamaban Bachué. Guiados por esta conexión y respeto por el agua, desarrollaron una cultura anfibia marcada por el uso de un sistema de zanjas y camellones que les permitió controlar los excesos de agua en el territorio inundable de la sabana de Bogotá, así como desarrollar la agricultura en este espacio acuático. Bajo este entendimiento, los muiscas también se organizaron en distintos territorios conocidos como cipazgos, llamados así por estar gobernados por una figura conocida como el Zipa. Uno de estos territorios dentro del gran cipazgo de Bacatá fue el llamado pueblo de Suba. Este territorio fue de particular importancia espiritual para la Confederación, puesto que dentro de él se encontraban el humedal sagrado de Tibabuyes y una serie de cerros y lomas que hasta la fecha perviven en el territorio. Con la llegada de los españoles en 1538, sin embargo, el ordenamiento político y territorial que históricamente había gobernado Suba comienza a desmoronarse. Para el año 1550, los invasores Antonio Díaz Cardoso y Hernán Carrillo Monsilva llevan a cabo la refundación del pueblo de Suba e instauran sobre la población indígena los modelos de la encomienda y la mita, sistemas económicos de trabajo forzado bajo los cuales la corona le asignaba a un encomendero español un grupo de personas indígenas que debían trabajar para él, tributarle y servirle, a cambio de que dicho encomendero les brindara, entre comillas, protección, evangelización y bienestar. Durante los 200 años de vigencia de este sistema, se usurparon las tierras de los habitantes de Suba, se demonizó la cultura muisca e incluso en el año 1770 el rey Carlos III llegó a prohibir oficialmente el idioma muiscubún, llevando a la casi total extinción de la lengua. Posteriormente, para los tiempos de la República en el siglo XIX y a pesar de la expulsión de los españoles de una Colombia independiente, la violencia física, económica y política contra esta comunidad indígena continuó a manos de las nuevas autoridades criollas. Para el año 1875, y argumentando la inexistencia del pueblo muisca, se disolvieron las tierras comunales y la figura del resguardo indígena de Suba de manera definitiva. Las tierras fueron entonces vendidas a 5 familias particulares que aún habitaban el territorio y se dedicaban a tareas de pastoreo y cultivo. Estas familias serán importantes más adelante. A partir de este punto, la historia oficial declara a los muiscas extintos y el Estado colombiano inicia un proceso de apropiación de esta cultura ancestral como base de una emergente identidad nacional, llamando a los colombianos herederos de las leyendas y tradiciones de esta civilización. Durante el tiempo de ausencia y olvido del pueblo muisca, la ciudad devora los antiguos sitios sagrados de la comunidad. Tras la anexión del municipio de Suba al Distrito Especial de Bogotá en 1954 y a través de artimañas legales,
grupos inmobiliarios se hacen con los antiguos predios del resguardo y los utilizan para expansión urbanística y de vivienda sobre el territorio ancestral, destruyendo consigo humedales, quebradas y cerros. En menos de 3 décadas, la antigua Suba queda sepultada bajo el inclemente trazo del concreto. Pero a pesar de que su historia y existencia fuesen suprimidas por el Estado colombiano, de alguna manera, en la memoria de aquellas 5 familias herederas del antiguo y fragmentado resguardo, parte de la elusiva cultura muisca logra pervivir. Todos somos familia, los Caita con los Neuque con los Caviativa con los Yopasa con los Niviallo con los Triviño con los Cuenca con los Era con los Bulla con los Piracún con... Sí, todos somos familia. Es precisamente gracias a la memoria de estas familias autodenominadas raizales que para el año 1991, con la proclamación de una nueva constitución política, Colombia se reconoce como una nación pluriétnica y multicultural. Los derechos resultantes de este hecho histórico permiten a las familias de Suba iniciar una lucha jurídica para reclamar su identidad muisca y para ese mismo año logran su reconocimiento como el primer cabildo indígena urbano en todo el país. Junto a este, otros cabildos y resguardos son reconocidos a lo largo de la sabana de Bogotá en lugares como Bosa, Chía, Cota y Sesquilé. El pueblo muisca regresa del olvido. A lo largo del tiempo, de alguna manera y a través de todas las pérdidas y luchas de la comunidad, predios del llamado Cerro Santuario también logran pervivir, convirtiéndose en la base territorial desde donde los muiscas inician su proceso para recordar y reconstruir. Hoy, el cerro alberga distintos sitios ceremoniales vitales para la revitalización de la cultura muisca, incluido el Cusmuy, principal templo de la comunidad. Escuchemos nuevamente al gobernador Jason Triviño, quien nos cuenta más sobre los distintos espacios comunitarios presentes en el santuario. Hay un centro de armonización y está marcado también con unos símbolos. Y creo que aquí es donde se ha concentrado la mayor armonización que ha tenido la comunidad. Cuando uno habla de armonización, uy, Cusmuy. Cuando uno habla de ritual, uy, Cusmuy. Cuando uno habla de cambio de fuego, uy, el Cusmuy. Cuando uno habla de trasnocho, uy, se imagina el Cusmuy. ¿Sí? Entonces ya uno lo relaciona, entonces ya se está conectando también la infraestructura con el pensamiento. También hicimos las huertas. Aquí una de las huertas más grandes que tiene la comunidad está hacia la zona sur de este predio y son huertas que los abuelos han detallado y que han venido trabajando, cosechan también. Aquí tenemos el cementerio, están sembrados nuestros abuelos en las tumbas. Estas tumbas son árboles nativos, no se encierran en cajones, se siembran los restos, se les entregan sus ofrendas para recordarlos, para pedirles favores, para hacerles promesas, para sanar, para curar. Y esas ofrendas se siembran para alimentar también el árbol nativo que está acompañándolos. También aquí se encuentra esa piedra sagrada que está ahí en el centro, que es una ieca. Esa ieca o jeca es la que ha registrado todos esos abuelos y abuelas que están sembrados aquí, que ha registrado lágrimas, tristezas, alegrías, secretos, confiesos, promesas, favores. Pero a pesar de todo lo logrado, la paz que se respira en el Cerro Santuario se encuentra bajo una inquietante y constante amenaza que se remonta a los años en los que el pueblo muisca aún se encontraba desarticulado y sin reconocimiento. Que un síntoma muy importante que ocurrió en los años 50 y 60 y fue que llegaron comandantes, llegaron generales, tenientes y mayores del ejército y de la policía y se apropiaron de casi toda la punta del cerro. Nicolás Reyes era un comandante del ejército y le quitó a la señora Gregoria Neuque, la abuelita de los Caita. Aquí estuvo un señor llamado Alfonso Ángel Díaz y él fue militar también, muy pariente de estos compañeros de acá. Acá más allá está también un teniente de la policía de esa época, ¿sí? Entonces se apropiaron de muchas propiedades y pues por ellos ser la policía y el ejército, pues no, los muiscas no se alteraban porque pensaban que estaban seguros, pero no, les estaban robando en las tierras. Esto pertenecía al abuelo Toribio Nivia y fue pues usurpado y después terminó trabajando para ese militar en su propia tierra. Pero tras la usurpación de sus tierras,
El gran problema que enfrenta el Cabildo es que si bien la comunidad muisca es quien resguarda estos predios en la actualidad, los funcionarios públicos mencionados por Jason son quienes tienen sus títulos de propiedad, y desde esta posición de poder han apoyado la aprobación del llamado Decreto 576 del 2010, bajo el cual las autoridades distritales de Bogotá autorizaron un plan parcial de desarrollo que tiene como objetivo avanzar en la urbanización de los predios del santuario. El santuario A, que es este, tiene 41.000 metros cuadrados y el santuario B tiene 59.000 metros cuadrados. Estos son dos santuarios, ¿sí? O sea, es un solo cerro, pero dividido en dos predios. En los dos tienen proyección de plan parcial en santuario. No se respeta que aquí hay sitios sagrados. Aquí hay animales que se van en vía de extinción y ellos están ahí como diciendo: gobernador, nosotros vamos a construir toda esa parte, entonces para que lo tenga en cuenta. Gobernador, es que arriba también ustedes no pueden pasar de este lado y tal. Yo le decía: no, pues eso no me lo pida porque lo vamos a hacer, o este o no esté usted, o si quiere quédese ahí. Pero uno también, digamos, no le da el brazo a torcer, porque si uno les deja, pues mañana construyen, ¿sí? Pero como saben que estamos acá y van a decir: no, eso enfrentarnos con esos muchachos, enfrentarnos ahí a que llegue la alcaldía, pero la alcaldía también a veces se pone de parte de ellos, ¿no? Porque para eso cambian y tienen intereses ahí con esos políticos. Sí, el día que yo quiera construir, pues tengo que tener al alcalde de la mano, porque es el que la autoridad que va por mandar a la policía a sacar a los muiscas. Y dentro de la amenaza del uso de la fuerza por parte de las autoridades distritales, existe un actor que genera temor en el territorio, el llamado ESMAD o Escuadrón Móvil Antidisturbios, un denunciado cuerpo de represión policial que cuenta con un largo historial de uso excesivo de la fuerza, incluidas violaciones de derechos humanos, el cuestionado uso de lanzagranadas y proyectiles para disuasión de protestas y, de acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, el asesinato extrajudicial de al menos 43 civiles entre 1999 y 2019. De manera alarmante, en el 2025 el Cabildo Muisca de Suba ya ha tenido encuentros con este cuerpo represivo cuando intentaron recuperar y proteger otros predios que conforman el territorio ancestral. Nos pasó allá en el Cerro del Rincón, intentamos recuperar un predio, llegó el ESMAD, nos sacó, entonces no pasó nada. Y pues aquí con el tema del plan parcial, como nosotros hemos estado aquí, pues no han podido hacer nada, porque saben que a la final está el derecho internacional, que nosotros nos vamos a defender. Claro, no estamos preparados para recibir gases antimotines, ni estamos preparados para que el ESMAD nos tire bala o lo que sea, porque pues como nos pasó allá en el Rincón, 8 de la noche y proceden, y uno dice: ¿por qué no de día que estuvimos allá arriba y sí de noche? Sí, con niños, abuelos, todo, nos tocó salir corriendo. Entonces, claro, pues todo eso uno lo pone a pensar y uno dice: ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la forma de defender este predio? Pues aquí ya tenemos ventaja porque la policía estaba por arriba y nosotros estamos ahorita en otra posición, estamos desde arriba. Si nosotros estamos hacia abajo, ¿sabes? Entonces cambia la posición, porque desde arriba pues nos arroban, pero si estamos arriba pues nosotros defendemos, ¿sí? No nos van a sacar tan rápido. Pero son cosas que uno se va pensando ahí como líder también. Cómo defender este espacio, cómo posicionar los sitios sagrados, cómo hablar del plan de vida. Ahorita estamos implementando el plan de vida y es para contrarrestar esa ciudad y empezar acciones que nos permitan mucho más articulación en la defensa. Lejos de las tensiones y miedos que se respiran en el aire, los niños y niñas del Cabildo llenan el santuario de inocencia y vitalidad. Con rostros sorprendidos ante los relatos de sus mayores, pequeñas manos que acarician la tierra para saludarla y voces infantiles que cantan en muiscún frases como madre tierra, buena eres, las infancias del semillero se nutren de la cultura, memoria y saberes de su pueblo. Para el momento en el que se retiran del santuario, las risas de los niños alivianan las preocupaciones que rondan el cerro y queda claro que la más grande apuesta para la defensa sostenida del territorio y sus sitios sagrados se halla en ellos. Iniciamos esta mañana y les dijimos: preséntense al territorio, y allá cerramos con reconozcan los saberes. Entonces son varias etapas que vamos a tener de aquí en adelante, donde estos niños, este semillero que hoy estuvo aquí, pues se va a formar hasta llegar a ser guardias. Y esos guardias pues serán los que van a ir a los sitios sagrados, a hacer monitoreos ambientales, se les va a enseñar, para eso los traemos aquí, para que aprendan también qué es lo que defendemos primero.
y cuál es el camino. Nuestro proceso pues se enfoca en eso, en enseñarle a los niños qué es por lo menos un fique, un sangregado, qué es por lo menos un arboloco, qué es por lo menos un tijiquí, para cuando hagamos los monitoreos sepamos cuántos árboles nativos tenemos, ¿sí? Entonces, entre más gente seamos detallando, dibujándolos, haciendo botánica, haciendo también ejercicios de reconocimiento de las aves, conectarnos, pues mayor va a ser la defensa. En complemento al trabajo educativo que realizan, el gobernador nos explica sobre el llamado Plan de Vida del Cabildo, un arsenal de estrategias de defensa de largo aliento por medio de las cuales buscan proteger el territorio, partiendo por el Cerro Santuario, pero abarcando también la protección de toda la red de sitios sagrados que perviven en Suba. Bueno, el plan de vida nos dice a nosotros los que trabajamos el territorio que hay que buscar la defensa de los sitios sagrados. Entonces el plan de vida nos dice que tenemos que hacer un monitoreo ambiental en los sitios sagrados. Y también bajo la norma que hoy establece tanto el Ramsar, el convenio Ramsar, como también el convenio 169 de la OIT, y lo que hoy en Colombia es la autoridad ambiental de los pueblos indígenas. Entonces eso lo hemos venido trabajando desde el Consejo de Territorio, con las autoridades, los guardias, y es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Con las uñas, porque a la final a nadie le interesa que nosotros hagamos eso. Nosotros íbamos a iniciar con la USAID, un tema de monitoreo, pero resulta que se cayó ese convenio de la USAID porque era para iniciarlo ahorita en febrero, para hacer los monitoreos en 250 hectáreas, que era todo el Tibabuyes y la quebrada de la Salitrosa, esos son 250 hectáreas. Y vamos a hacer el tema de la compra de insumos, de elementos para hacer el registro de la tierra, la acidez de la tierra y la acidez del agua. Pero pues ahorita nos quedamos sin nada, ¿sí? Pero entonces eso es lo que está haciendo la Guardia, que el Consejo de Territorio actualmente. Son estrategias de defensa, por lo menos sacar el registro de las aves, de los animales, de cuántos árboles pucharo tenemos, cuántos árboles mano de oso, cuántos tunos, cuántos fiques, cuántos chusques, cuántos sangrigados, cuántos urapanis, ¿sí? Todas esas plantas, cuántas hay aquí, ¿sí? Y si llega alguien a arrancar una o tal, pues está censada y es como si fuera un indio muisca, ¿sí? Es saber cuánta comunidad arbórea tenemos acá. Además de esto, el Cabildo Muisca de Suba también cuenta con una estrategia jurídica, la exigencia de que el Estado respete su derecho a la consulta previa. Pero al hablar de este derecho es necesario entender que históricamente las autoridades distritales de Bogotá han ignorado dicho mecanismo asumiendo que éste no tendría validez en entornos urbanos. No obstante, esta idea fue desafiada con éxito por el Cabildo Muisca de Suba en el año 2006, cuando esta comunidad, hermana del Cabildo de Suba, fue pionera en Colombia y Latinoamérica al lograr que se le reconociera su derecho a la consulta previa en contextos urbanos, suspendiendo la formulación de un plan parcial de desarrollo que buscaba urbanizar parte de su territorio. Aunque la protocolización de los acuerdos derivados del proceso de consulta previa se dio recién en el 2019, este fallo ha abierto puertas para la defensa territorial en entornos urbanos, por lo que el Cabildo Muisca de Suba también ha buscado defender su territorio por medio de este derecho y presentando tutelas para proteger predios en Suba. Pues jurídicamente aquí nosotros nos estamos defendiendo es con las consultas previas. Sí, claro, la temporalidad, los jueces, la inmediatez, sí, uno entiende todos esos conceptos. Pero pues aquí es un sitio sagrado. Hoy, ayer o en cualquier momento. ¿Sí? O en el mañana igual va a ser un sitio sagrado. Porque la comunidad lo usa. Es un uso, es una costumbre, es una identidad, es el territorio. El 12 de febrero de 2025, algunos días después de nuestra visita al santuario, Suba se despertó con una noticia esperanzadora. En un fallo histórico, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció el derecho a la consulta previa al pueblo indígena muisca sobre un predio ubicado en la localidad de Suba. A partir de ahora, las intervenciones que tengan afectaciones sobre este territorio tendrán que ser consultadas con esta comunidad. Si bien esta decisión se centra en otro predio de la localidad, este histórico fallo, buscado desde el 2019, sienta un precedente jurídico de gran importancia. El tribunal analizó la pertinencia étnica diferenciada de la comunidad y falló en su favor, reconociendo su derecho a la consulta previa. Hoy son 30 familias las que ganaron el derecho a pervivir y ser informados sobre lo que pueda pasar en el territorio que históricamente han habitado. A todas luces, un claro triunfo de la defensa del largo aliento, liderada por este cabildo indígena.
Pero aunque este nuevo fallo abre más puertas y preguntas para la defensa del santuario y otros sitios sagrados en Suba, aún hay un largo camino por recorrer para que los bogotanos comprendan el mensaje, cosmovisión y entendimiento desde el cual los muiscas parten para ejercer la defensa territorial y del agua en tiempos de crisis climática. En ese sentido, el gobernador Jason deja algunas palabras finales para las autoridades y la ciudadanía de la capital colombiana. Lo primero es que aquí hay una ley de origen en este territorio, no en Suba, sino en todo el mundo. Y es que la tierra en algún momento se va a mover y ese concreto, esa inversión se va a caer, ¿sí? Y la madre cobra. Eso sí lo tenemos totalmente claro. Y que hoy en plena crisis y como también el mundo está cambiando por nosotros mismos, pues nosotros mismos qué estamos haciendo para recuperar lo que siempre pues hemos usado y es el territorio. Y algo que no puede pasar desapercibido es que sin agua no somos nada. Podrá tener miles de millones de pesos en sus cuentas, en sus casas lujosas, pero una casa lujosa sin agua, ¿cómo se vería? ¿Va a tomar el agua de la piscina? ¿Va a tomar qué agua? Y en épocas de sequía, yo siento que la guerra el conflicto civil que va a haber más pronto es el del agua. Entonces, ¿quién va a acceder al agua? ¿El que tenga más dinero o el que...? Sí, yo a veces hasta me imagino eso y digo, va a ser muy duro. Sí, va a ser muy duro. Pero estamos hablando de un futuro cercano, no estamos hablando allá 10 años, 20 años, no, cercano, 5, 6, 7 años, porque ahorita la temperatura sigue subiendo, los polos se descongelándose, el campo magnético dando vueltas por todo lado, porque los gases de carbono van, sí, afectando el ecosistema. Y pues el planeta es un ser vivo, no está muerto, está vivo. Y a veces lo vemos como solamente la explotación. Entonces, digamos, eso hace parte de ese ejercicio. Pero el mensaje más puntual con nuestros sitios sagrados en Bogotá es que nos ayuden a defender eso que está por lo menos hoy. Porque a la final recuperar va a ser muy difícil. Y existen maneras muy claras de ayudar y apoyar al Cabildo Muisca de Suba. Nosotros muchas veces buscamos precisamente insumos para recoger basuras. Sí, no bolsas de basura, no bolsas negras. Eso contamina más. Lonas, sí, cajas, sí, que son más, digamos, como degradables las cajas. Guantes, sí, botas, porque a veces nos toca meternos allá sin zapatos porque no tenemos botas y medias. A descontaminar la quebrada, el humedal. Trajes especiales para poder meterse, los medidores, que esos para nosotros son muy importantes, medidores de agua, del pH del agua, del pH de la tierra, varios elementos que nos funcionarían para hacer esos monitoreos. Pues invitados también a conocer acá, hacemos jornadas de medicina, la última fue el 2 de febrero, que se invita a la gente que con un aporte pues que nos ayuda a fortalecer estas casas y estas infraestructuras, pues vengan y también reciban espiritualidad y medicina para sanar sus cuerpos y sus espíritus. Si cuentas con equipos de monitoreo o con cualquier otro insumo requerido que quieras donar, puedes contactar a Diana Caita al +57 300 681 2716 o contactando al Cabildo Muisca de Suba a través de sus redes sociales. Puedes encontrarlos como @cabildo.muisca.suba en Instagram o en Facebook buscando la página Cabildo Indígena Muisca Suba. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este programa especial. Y recuerda compartir esta historia con más personas, ya que esta también es una forma de apoyar la defensa del territorio y al mismo tiempo de transformar gradualmente la cultura y perspectiva sobre la naturaleza y nuestra relación con ella en distintos entornos. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.